El problema con la agricultura, reflexionaba a menudo Arthur Bucket Holloway, era que tenía muy pocas explosiones. Por supuesto, había algún percance ocasional con un alambique demasiado entusiasta, y muy de vez en cuando, un viejo tractor estropeado podía contraexplotar con suficiente fuerza para asustar al ganado. Pero en general, la vida en la granja era un asunto tranquilo. Tranquilo, predecible. Entonces, cuando el dragón se estrelló en su campo de trigo, tosiendo humo y perdiendo aceite como una máquina de vapor particularmente melodramática, Buck pensó que ese era uno de esos días que pasaría a la historia familiar. Justo ahí, junto con la ocasión en que el tío abuelo Jasper perdió una apuesta con un jugador ambulante y tuvo que pelear con un canguro, o el incidente con el espantapájaros maldito del que a nadie le gustaba hablar. Ahora bien, para que quede claro, este no era un dragón común y corriente. Para empezar, era parcialmente de metal. Más metal que escamas, de hecho. Un chasis blindado brillaba bajo el sol poniente, sus articulaciones reforzadas con sistema hidráulico, sus alas una intrincada red de aleación y extraños mecanismos alienígenas. Sus ojos, todavía inconfundiblemente dracónicos, ardían como oro fundido, escudriñando el paisaje con una mezcla de cansancio y pánico apenas disimulado. Buck, siempre un hombre sereno, tomó esto con calma, se ajustó el sombrero, escupió en la tierra y se agachó sobre sus jorobas como lo hacía cuando inspeccionaba una pieza de maquinaria particularmente obstinada. El dragón, a pesar de su entrenamiento militar muy avanzado y presumiblemente intergaláctico, estaba igualmente desconcertado. Se quedó allí encorvado, con las garras moviéndose, y los restos de un dispositivo altamente sofisticado formaban un montón roto a sus pies. Su respiración, si es que el rítmico silbido de sus respiraderos podía llamarse respiración, era entrecortada. «Te ves fatal», observó Buck. El dragón lo miró fijamente. «Gracias», dijo con voz áspera. Su voz era profunda, mecánica, teñida de algo que podría haber sido un acento de un mundo mucho más allá de la comprensión de Buck. Hubo un silencio largo y meditativo. Entonces, como había algo innegablemente trágico en una máquina de guerra que parecía un perro perdido, Buck suspiró y extendió una mano callosa. «Bueno, entonces venga», dijo. «Vamos a arreglarte». El dragón vaciló, flexionó las garras, movió la cola con incertidumbre y escudriñó los campos como si esperara una emboscada. Pero fuera cual fuera el conflicto que lo había dejado varado allí, cualquiera que fuera la guerra en la que había luchado, parecía determinar que Buck, vestido con un mono, con un ligero olor a diésel y ganado, y sin ofrecer nada más amenazante que una mano amiga, no era una amenaza inmediata. Le apretó la mano con sorprendente gentileza, y en retrospectiva, ese fue probablemente el momento en el que toda la galaxia se fue al infierno. Las reparaciones fueron sencillas. Bueno, tan sencillo como arreglar una máquina de guerra alienígena con nada más que chatarra, esfuerzo y una obstinada negativa a dejar que el sentido común se interponga en el camino. El dragón, que finalmente se presentó como el capitán Zurich de la 7ª Legión Expedicionaria Intergaláctica, se retiró de mala gana y no estaba muy entusiasmado con el estado de las herramientas disponibles. «Esto es una llave inglesa», le dijo Buck, entregándole algo oxidado pero confiable. «Esto es un club», respondió Zurich. «Vamos, vamos», dijo Buck, tocando el brazo metálico del dragón. «No juzguemos». Con pura fuerza de voluntad y un desprecio temerario por los manuales de usuario, Buck logró curar las peores heridas del dragón. El ala rota, un intrincado amasijo de nanofibras y circuitos, era irreparable. Pero Serac al menos podía mantenerse en pie sin desplomarse como un saco de patatas extraterrestres. «Así que», dijo Buck, lanzando una llave inglesa sobre el banco de trabajo con un sonido metálico satisfactorio. «¿Vas a decirme quién te disparó desde el cielo?» Zurich dudó. Era el tipo de vacilación que sugería que la respuesta era algo que venía con letra pequeña y consecuencias catastróficas. «La guerra terminó», dijo Serac finalmente, con la voz teñida de algo sospechosamente cercano a la amargura. «Mi bando perdió».
Ah, dijo Book. Hubo otro largo silencio. Qué duro, amigo. Zurich emitió un ruido que podría haber sido una risa o posiblemente un fallo del sistema. No tienes ni idea. La primera señal de problemas llegó 3 días después. Book acababa de terminar de arreglar la valla trasera cuando el cielo se abrió en dos. Una onda de energía se extendió por el horizonte, distorsionando el aire como el calor que se eleva del asfalto. Luego llegaron las naves, elegantes y angulares, el tipo de naves diseñadas por personas con opiniones muy firmes sobre la intimidación y una afición malsana por la potencia de fuego excesiva. Descendieron en perfecta formación, bloqueando el sol, proyectando sombras largas y amenazantes sobre los campos de trigo de Book, y Book, de pie en medio de todo con un sándwich a medio comer en una mano y un trozo de alambre de púas en la otra, dejó escapar un suspiro de cansancio. ¿Y ahora qué? Serac, que había estado dormitando en el granero, se incorporó de golpe. Sus ópticas parpadearon violentamente, escudriñando el cielo, y cuando se posaron en la insignia de la flota que se acercaba, algo en su expresión se transformó en horror absoluto. «Oh, no», susurró. Book se secó las manos en el mono. «Tan mal». «Esa», dijo Zurich, con la voz cargada por el peso de la inminente fatalidad, «es la flota del dominio supremo». Book levantó «Eso suena innecesariamente dramático», continuó Zurich, ignorándolo. «Ellos», continuó Zurich, dándole un último mordisco pensativo a su sándwich. «Eso sí que suena a enredo. Zurich, palabra en apuros. No lo entiendes. Quemarán todo este planeta solo para llegar a mí». Book respiró hondo, cuadró los hombros y se ajustó el sombrero. «Bueno», dijo, «mejor nos aseguramos de que no lo hagan». Hubo un momento de silencio atónito. «No puedes hablar en serio», dijo Surak. Book miró las naves que se acercaban. Luego miró al dragón. Luego se crujió los nudillos y sonrió. «Hijo, llevo años lidiando con plagas invasoras y persistentes en esta granja», dijo. «Estos chicos no saben lo que les espera». Y con eso, comenzó la batalla por la granja Olai. La flota del dominio supremo no, como regla general, hacen visitas domiciliarias a planetas remotos. Su modus operandi consistía en bloqueos planetarios, bombardeos orbitales y alguna que otra misiva de profunda desaprobación sobre la inferioridad de las civilizaciones no pertenecientes a un dominio. Y sin embargo, allí estaban, descendiendo como la ira de un dios particularmente burocrático sobre la granja Olai, lo que, en lo que a Book respectaba, ni siquiera justificaba violaciones del espacio aéreo, y mucho menos una guerra intergaláctica. Sira caminaba de un lado a otro, o al menos hacía un loable intento, a pesar de una pata defectuosa y un granero de tamaño limitado. «Esto es malo», murmuró, con la óptica parpadeando descontroladamente. «Esto es catastrófico». «Bueno», dijo Book arrastrando las palabras, dejando su escopeta en el banco de trabajo y sacando una llave inglesa. «Me imagino que será mucho peor cuando aterricen». «No lo entiendes», espetó Serac, agitando la cola con agitación. «Han venido a por mí». «Sí, ya entendí. No pararán hasta que muera». «Sí», pensé. «¿Y lo harán? ¿Por qué estás tan irritantemente tranquilo?» Book se echó el sombrero hacia atrás y le dirigió al dragón una mirada inexpresiva. «Hijo, no eres la primera agencia de cobranzas demasiado entusiasta que llama a mi puerta. Y dudo que seas la última». Serac parecía completamente perdido. «Esta es una fuerza de invasión. Esto es un inconveniente», corrigió Book. «Y, francamente, he tenido peores». Se oyó un zumbido profundo y amenazador en la distancia mientras las naves del dominio iniciaban su descenso, levantando polvo y ondulando los campos de trigo con olas doradas. Estaban cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que Book viera las oscuras insignias estampadas en sus cascos, lo suficientemente cerca como para oír el sonido agudo y disciplinado de sus propulsores estabilizándose para el aterrizaje. Las alas de Serac se crisparon. «Tenemos que correr».
Book lo miró fijamente. ¿Correr a dónde exactamente? Esta es mi granja. El dragón emitió un ruido estrangulado. Algo entre un gruñido y el sonido de un taladro eléctrico luchando contra el óxido. Entonces vas a morir por ello. Hijo, dijo Book, pasando la llave inglesa de una mano a la otra. No planeo morir hoy, pero si lo hiciera, no dejaría que un grupo de latas demasiado armadas y torpes lo hiciera en mi propiedad. Serac murmuró algo en un idioma que Book no entendía, pero estaba razonablemente seguro de que era descortés. Y entonces, con un último vino de energía que revolvía el estómago, las naves del dominio aterrizaron. Eran cosas elegantes y depredadoras. Naves diseñadas no solo para transportar soldados, sino para intimidar a planetas enteros hasta la sumisión. Las puertas se abrieron con un siseo y salieron los soldados del dominio, vestidos con armaduras que brillaban con un negro antinatural bajo el sol de la tarde, sus movimientos con una perfección mecánica que denotaba una extensa mejora cibernética. Book, siempre un hombre de prioridades, se tomó el tiempo de notar que, de hecho, no habían estacionado de manera ordenada. Esto, más que nada, hizo que le desagradaran. Uno de ellos, particularmente un tipo con cara de pocos amigos y un casco que parecía sacado de un desfile de moda distópico, dio un paso al frente. «Terrano», exclamó, con la inconfundible voz de alguien que se había aburrido de seres inferiores. «Estás albergando a un fugitivo del dominio». Book le dedicó su mejor mirada de granjero indiferente, la que reservaba para los funcionarios de Hacienda y quienes intentaban venderle ganado genéticamente modificado con rasgos de personalidad mejorados. «¿Lo soy ahora?», preguntó. La visera del soldado se inclinó ligeramente como si se recalibrara. «No finjas ignorancia. El rebelde Zurich está aquí». Book suspiró. Se quitó el sombrero y se lo sacudió contra la pierna. «Mira, he tenido un día largo. La valla se rompió. Las vacas se alejaron y ahora vienen ustedes a pisotear mis campos. No es precisamente un buen vecino, ¿verdad?». Hubo un largo silencio. Entonces, el soldado giró la cabeza muy lentamente e hizo un gesto brusco. 2 docenas de armas se activaron con un sonido que Book consideró claramente descortés. Zurich se tensó, clavándose las garras en el suelo, enroscándose como si se preparara para lanzarse a lo que sin duda sería un breve acto de desafío. Book, por su parte, permaneció impasible. «Miren», dijo, frotándose la sien. «Ustedes tienen armas de primera. Claro, pero debo decir que no me gusta que la gente entre y exija sin siquiera preguntar qué tal». El soldado se movió ligeramente, como desconcertado por la total falta de miedo en el comportamiento de Book. «Resistirse», dijo, «es inútil». Hubo una larga pausa. Book exhaló lentamente por la nariz como profundamente ofendido. «Hijo», dijo, «acabas de entrar en mi propiedad y me dijiste una frase prefabricada de villano». El soldado dudó. «Eso», dijo Book, dando un paso al frente, «es pura pereza». Serac hizo un ruido que podría haber sido de horror o de admiración. El soldado, por primera vez, parecía genuinamente inseguro. Lo recalibró y el leve zumbido del procesamiento de datos resonó en su casco. «Esto no es así», empezó, y entonces, como era inevitable en tales circunstancias, se desató el infierno. Todo empezó, como ocurre con muchos grandes desastres, con un pollo mal colocado. Más específicamente, la señora Featherbottom, una gallina de temperamento inusual y un odio insaciable por todo lo que no pertenecía a su vecindad, eligió ese momento exacto para caminar entre Book y los soldados del dominio. Uno de ellos, ya sea por miedo o por instinto, apuntó su arma y disparó. Ahora bien, es un hecho bien documentado en los anales de la guerra que hay ciertos actos que uno simplemente no puede cometer sin consecuencias. Dispararle a una gallina enojada en la granja Olay fue uno de ellos. La señora Featherbottom, poco impresionada por la superioridad militar del dominio, estalló en un ataque de ira. Las alas se agitaron,
Las garras brillaron y un soldado cibernéticamente aumentado de un imperio intergaláctico se encontró absolutamente destrozado por un animal de granja. En el silencio atónito que siguió, Book tomó la decisión ejecutiva de aprovechar la absoluta estupidez de la situación. Con una facilidad adquirida durante años controlando ganado, agarró al soldado del dominio más cercano, tiró con fuerza y lo arrojó contra una trilladora de trigo. El dominio, para su crédito, respondió rápidamente. Para su descrédito, no habían tenido en cuenta el caos absoluto que era una granja que se defendía a sí misma. Zurich, rugiendo algo en su lengua materna, se lanzó hacia el soldado más cercano con la energía temeraria de un ser que había estado esperando esta pelea durante mucho, mucho tiempo. El gato del granero, una criatura de sombra y malevolencia, se materializó de la nada para adherirse a una pierna desprevenida. Una vaca, asustada por una ráfaga de energía perdida, se lanzó a la pelea y envió a 2 soldados fuertemente armados a volar hacia una pila de heno. Y Book, en medio de todo, se mantuvo firme, sonriendo. Porque al final del día, el dominio supremo había cometido un error fatal. Habían subestimado la tenaz resistencia de un hombre que se negó a ser expulsado de su propia tierra. La batalla fue corta, cruel y absurda. Cuando finalmente el polvo se asentó, los soldados del dominio yacían despatarrado, con su armadura abollada y su orgullo hecho jirones. Serac estaba de pie junto a Book, con las alas destrozadas y el pecho agitado. Y Book, ajustándose el sombrero, miró al soldado más cercano, que gimió débilmente. Bueno, él dijo, eso fue un montón de tonterías. No. Se escuchó un crujido estático y desde el buque insignia que volaba arriba, una voz aguda y furiosa resonó a través de las comunicaciones. Terran, has cometido un error. Book inclinó la cabeza. Así es, dijo. La voz era fría y calculadora. Estamos trayendo toda la fuerza del dominio sobre ti. Una larga pausa de reflexión. Entonces Book sonrió. Bueno, dijo, haciendo crujir los nudillos. Ustedes, muchachos, no saben cuándo parar. ¿Verdad? El buque insignia del Dominion se alzaba sobre la granja como un presagio, oscuro e inflexible contra el cielo. Book lo miró fijamente con expresión ilegible, mientras Zurich permanecía rígido a su lado, con sus alas mecánicas moviéndose en una tensión apenas contenida. La voz del comandante del dominio aún resonaba en el aire como una amenaza tallada en acero. Y traemos toda la fuerza del dominio sobre vosotros. La mayoría de los hombres en la posición de Book estarían pensando en postularse. Otros quizás estarían negociando. Book estaba pensando en cuánto fertilizante tenía en el granero y si podría o no hacerlo explotar. Está bien, murmuró, haciendo crujir su cuello. Supongo que vamos a hacer esto. Parpadearon los ojos de Zurich. No puedes hablar en serio. Hablo en serio, dijo Book, echándose el sombrero hacia atrás. Ahora la pregunta es, ¿estamos luchando o huyendo? El silencio de Zerg se prolongó lo suficiente para que Book lo mirara. Había una mirada en los ojos mecánicos del dragón, una vacilación que no había estado allí antes, una especie de peso que a Book no le gustaba sentir, y entonces el dragón hizo algo inesperado. Dio un paso adelante, levantó ambas manos y se rindió. Los soldados del dominio, golpeados y humillados como estaban, se enderezaron visiblemente. Las comunicaciones crepitaron con renovada energía cuando la voz del buque insignia respondió. Sabia elección, Capitán Sirac. Book se quedó muy quieto. ¿Por qué qué? ¿Qué crees que estás haciendo? Siseó, en voz baja, cortante, con algo casi parecido a una traición. Sira no lo miró a los ojos. Voy a terminar esto. No. Mira, no recuerdo que esto fuera parte del plan. La voz de Book estaba entre incrédula y furiosa. De hecho, recuerdo claramente un plan en el que los echábamos a patadas de mi propiedad. ¿Te acuerdas de aquel? La cola de Zerich se enroscó ligeramente, un movimiento reflejo que delataba incomodidad. Lo recuerdo.
dijo en voz baja. También recuerdo lo que pasa cuando desafías el dominio. Book se burló. ¿Qué? ¿Por qué te matan? Pensé que eso ya estaba sobre la mesa. El dragón exhaló un gruñido mecánico. No solo yo, dijo. Tú, tu tierra, cada ser vivo en esta granja. No entiendes el dominio. No toman represalias. Ellos se radican. El peso de las palabras se asentó entre ellos como una piedra. Y Book, por primera vez en mucho, mucho tiempo, dudó porque no estaba simplemente parado frente a un soldado. Estaba parado frente a un hombre que ya lo había perdido todo una vez antes. Y eso hizo que algo se revolviera en lo más profundo de las entrañas de Book. No quería que te involucraras en esto. Serac dijo, nunca debiste haberte involucrado. Book miró al dragón. Realmente lo miré, las cicatrices de batalla, los reemplazos cibernéticos, la forma en que se comportaba como un hombre que hacía tiempo que había aprendido el peso de la pérdida. Y por primera vez, Book lo sintió. Esa incómoda y progresiva comprensión de que tal vez, solo tal vez, se había equivocado. No se trata de pelear. Había estado luchando contra una cosa u otra toda su vida, pero sobre lo que importaba. A pesar de todo lo que dice sobre la tierra y la propiedad, sobre mantenerse firme, sobre el orgullo obstinado y los principios de un granjero. Tal vez, solo tal vez, nada de eso significaba nada si él no estaba allí para proteger a la gente. El pensamiento le causó inquietud en el pecho. Déjame ir, dijo Zurich en voz baja. Esta es mi guerra, no la tuya. Book apretó la mandíbula. Observó cómo se acercaban los soldados del dominio, observó cómo Zurich se dejaba contener sin ofrecer resistencia, y algo en ello hizo que su sangre hirviera. Debería dejar que eso sucediera. Él debería. Pero luego pensó en la señora Featherbottom, que había luchado contra un soldado intergaláctico sin nada más que puro rencor. Y el gato del granero que había ido a la guerra por absolutamente nada. Y las malditas vacas que habían cargado hacia la batalla con la concentración singular de una criatura que simplemente se negaba a que le dijeran qué hacer. Y se dio cuenta de algo muy, muy importante. De ninguna manera iba a dejar que esos bastardos del dominio se llevaran a su amigo. El plan era a partes iguales estúpido y loco, coincidentemente el tipo de plan preferido de Book. Esperó hasta que los soldados del dominio tuvieran a Zurich a medio camino hacia su barco. Esperó hasta que su formación se rompió ligeramente. Un soldado se quedó atrás mientras ajustaba el agarre de su arma. Entonces Book dio un paso, 2, 3. Luego agarró el rifle más cercano, lo giró hacia un lado y lo blandió. Golpeó contra el casco del soldado con un satisfactorio ruido. Book no esperó que los demás reaccionaran. Giró, golpeó con el hombro al siguiente, agarró un puñado de su elegante armadura y lo estrelló de cara contra el suelo. Y luego el caos. Sira rugió, arrojando a sus cautivos fuera con una explosión de movimiento. El granero se lanzó de la nada con el ruido que hacía, como si fuera un avancée. Y Book le dio un puñetazo a un cyborg en la cara. En retrospectiva, fue una idea terrible. Metal con hueso. Los nudillos de Book explotaron de dolor. Pero el soldado se tambaleó y eso fue suficiente. ¡Correr! Zurich ladró y, por primera vez en su vida, Book Holloway corrió. Llegaron al granero justo a tiempo. Los soldados del dominio, tras recuperar el equilibrio, abrieron fuego. Zurich se lanzó hacia adelante, con las alas desplegadas, protegiendo a Book de lo peor del ataque. Book patinó detrás de un tractor volcado, con los pulmones ardiendo. Creo que jadeó. Acabo de hacer algo muy tonto. De acuerdo, murmuró Zurich, apoyándose contra la pared del granero. Te lo agradezco, pero también eres un completo tonto, sonrió Book a pesar de sí mismo. Oye, pensé que valías la pena, parpadeó el dragón. Por primera vez, parecía realmente sorprendido. Antes de que pudiera responder, la comunicación volvió a crujir. Suficiente. La voz del comandante del dominio ya no era tranquila. No,
ahora ardía con furia controlada. ¿Crees que puedes desafiarnos, granjero? Book entrecerró los ojos. Quemaremos tu tierra hasta dejarla en cenizas. Y de repente, el mundo de Book se tambaleó, porque por primera vez en su vida, vio su tierra no como algo por lo que luchar, sino como algo que debía dejar ir. La granja siempre había sido suya, sus padres antes que él, su mundo entero. Pero ahora era solo un campo de batalla, y estaba cansado de luchar por tierra. Book exhaló, miró fijamente el viejo y destartalado transmisor de radio en la esquina del granero y tomó una decisión. De acuerdo, dijo. Serac se puso rígido. Book, de acuerdo, repitió Book, agarrando el transmisor. ¿Quieres quemarlo? Una pausa, luego, del comunicador. Sí. Book sonrió y pulsó el detonador. La explosión arrasó los campos. Los soldados del dominio apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el fuego arrasara la tierra, envolviéndolo todo en una ola cegadora de destrucción. Book y Zurich se tiraron al suelo, protegiéndose de la fuerza. La voz del comandante del dominio rugió por el comunicador. ¿Qué has hecho? Book, tosiendo entre el polvo, rió. Tierra quemada, idiota, murmuró. Y mientras la nave insignia temblaba sobre ellos, con los motores parpadeando, luchando contra la onda expansiva, miró a Zurich, con los ojos encendidos por algo nuevo. Huimos, dijo. Dejamos este lugar atrás. Juntos, Serac miró fijamente. Luego, lentamente, asintió. Y con la granja ardiendo tras ellos, corrieron hacia lo desconocido. La granja había desaparecido. No solo dañada, no solo quemada, había desaparecido. Reducida a escombros humeantes, tierra ennegrecida y restos dispersos de lo que solía ser el mundo entero de Buk-Hoyowai. El dominio había prometido fuego, y fuego habían cumplido. Book se agazapó detrás de un silo de grano medio derrumbado, agarrando los restos humeantes de su detonador, observando el desastre absoluto que había causado. Zurich estaba a su lado, en silencio, con sus alas. Espasmódicamente. «Diablos», murmuró Book. «De verdad lo hice, ¿eh? ¿Lo hiciste?» La voz de Serac era indescifrable. La nave insignia del dominio aún flotaba sobre sus cabezas, su elegante y angular forma apenas se veía empañada por la devastación que se extendía abajo. Las tropas terrestres estaban dispersas, reorganizándose, furiosas. No esperaban resistencia, y mucho menos de un granjero con una pensión por una guerra de guerrillas poco ortodoxa y un total desprecio por la diplomacia intergaláctica. Evidentemente, tampoco esperaban que un gato de granero saboteara estratégicamente sus sistemas de puntería, pero eso no venía al caso. El comunicador volvió a la vida. Terran. La voz del comandante del dominio hervía. Has cometido un grave error. Book, frotándose los nudillos doloridos, puso los ojos en blanco. Sí, lo he estado oyendo mucho hoy. Te superan en número. Te superan en armamento. No te queda nada. Esa parte, Book tuvo que admitirlo, era técnicamente cierta. Él no tenía granja, ni armas más allá de una escopeta medio funcional, y una cantidad irrazonable de puro rencor, y tampoco refuerzos. Lo lógico era rendirse. Miró a Serac, quien le devolvió la mirada con algo peligrosamente cercano a la resignación. Y Book tomó una decisión. No, murmuró. Serac frunció el ceño. ¿Qué? No, repitió Book, poniéndose de pie. Zurich siseó. Siéntate, idiota. No, gritó Book al cielo, agitando el puño hacia el buque de guerra que se avecinaba como si finalmente lo hubiera dominado por completo. El comunicador se quedó en silencio. Zurich lo miró boquiabierto. Escucharás aquí, continuó Book. ¿Por qué detenerte ahora? Te presentas sin invitación, vuelas mi granja por los aires, intentas secuestrar a mi amigo, y ahora quieres hablar de errores. Estática. Entonces sí.
Buck pateó un trozo de tractor humeante para enfatizar. Bueno, déjame decirte algo, despotricó. Yo soy el error. Todo este lío, eso es. Yo. Pero tú, señaló la nave con el dedo. Viniste aquí esperando una ejecución limpia, esperando que la gente se rindiera y muriera solo porque eres más grande, más malo y tienes armas más brillantes. Y tengo malas noticias para ti. Una pausa. ¿Qué malas noticias? Buck respiró hondo. Luego, sonriendo, lanzó una piedra al buque de guerra. La piedra rebotó sin hacer daño, lo cual no era el punto. El punto era que el dominio había cometido un grave error de cálculo. Pensaron que era un luchador de la resistencia, un rebelde con una causa. No entendían la verdadera amenaza de la condición humana, una tontería pura, imprudente y armada, porque el problema de luchar contra humanos, especialmente contra humanos rurales, era que no pensaban como soldados entrenados. Pensaban como quienes una vez tuvieron que luchar contra un mapache que se metió en la cocina y no se iba. Buck no necesitaba estrategia. Necesitaba improvisación caótica y absoluta. Y tenía un último as bajo la manga. La segunda explosión hizo tambalear a las fuerzas del dominio. Una onda expansiva. Ondularon por el campo de batalla, desparramando a los soldados blindados. El buque de guerra tembló. Las alarmas sonaron mientras algo verdaderamente catastrófico comenzaba a desarrollarse. Buck, jadeó Serac, tosiendo a través del polvo. ¿Qué hiciste? Buck, sacudiéndose el polvo, se encogió de hombros. ¿Sabes cómo he estado almacenando fertilizante? Serac se quedó mirando. No. Buck sonrió. Resulta que si lo mezclas con diésel y lo activas correctamente, todo el campo estalla en una reacción en cadena de explosivos caseros. El buque de guerra del dominio se desplomó. Los soldados, presa del pánico, buscaron sus comunicadores. Zurich se quedó boquiabierto. Has armado tu granja. Buck se limpió una mancha de hollín de la mejilla. Bueno, admitió, no intencionalmente, pero empiezas a almacenar suministros con los años. Y bueno, otra explosión estremecedora lo interrumpió al detonar otra sección del campo. La voz del comandante del dominio chilló por los altavoces. ¿Qué está pasando? Buck rió. Serac, con un aspecto cada vez más desquiciado, lo agarró de la camisa. ¡Qué maniático! Sí. Buck asintió alegremente. ¿Cómo? Buck se sacudió el sombrero, improvisando agresivamente. La explosión final atravesó el cielo. La nave insignia del dominio, una fuerza imparable de poder militar intergaláctico, se inclinó. Y entonces, de forma horrible, cómica e irreversible, se estrelló. No de forma cinematográfica épica, no con un estallido de grandeza. Simplemente se desplomó lenta y dolorosamente, como un árbol imponente cuyas raíces hubieran sido dañadas por demasiadas termitas. Los soldados supervivientes, antaño los orgullosos ejecutores de la voluntad del dominio, corrieron gritando. Zurich los vio huir y luego se volvió hacia Buck. Acabas de hacer que una de las flotas más poderosas de la galaxia parezca una panda de completos idiotas. Buck se ajustó el sombrero. Claro que sí, exhaló Serac, mirando los restos ahora humeantes. Un instante de silencio. Entonces deberíamos irnos. Y así, contra todo pronóstico, se fueron sin nada más que la ropa que Buck llevaba puesta, un gato de granero descontento y un dragón que, inexplicablemente, se había convertido en su mejor amigo. El dominio estaba paralizado. Su nave insignia se derrumbó cómicamente. Sus soldados se dispersaron. Se reconstruirían. Volverían. Pero no aquí. Porque lo que pasaba con los granjeros de pueblos pequeños era que una vez que les ponías mala cara, nunca te librabas de ella. Buck, al volante de su transporte robado del dominio, dejó escapar un suspiro. Serac, que seguía mirándolo como si fuera una anomalía absoluta de la naturaleza, finalmente habló. Ya sabes, dijo con voz cuidadosamente neutral.
Podríamos haber corrido desde el principio. Book se encogió de hombros. Podríamos haberlo hecho. Serac se pellizcó el puente del hocico. Y en cambio, volaste la granja, humillaste a toda una flota y saliste impune. Un largo, largo silencio. Sí. Book sonrió. Sí. Suena bien. Zurich exhaló. Luego, sacudiendo la cabeza, soltó una risita resignada. Eres sin duda el más humano, más exasperante que he conocido. Book se echó hacia atrás, con las manos detrás de la cabeza. Sí. ¿Y saben qué? Sonrió con suficiencia. Ni siquiera lo siento. El transporte salió disparado hacia el vacío. Y ese fue el final irrevocable y sin vuelta atrás de la batalla de la granja Olay. El recuento final de bajas. Un granero, un tractor, el orgullo del dominio de toda una flota, sin remordimientos. Volaron en silencio durante un largo rato. Los motores del transporte zumbaron suavemente, un marcado contraste con el caos ensordecedor que habían dejado atrás. El dominio estaba en ruinas. La granja era polvo, y Book Holloway, simple granjero, molestia profesional y ahora criminal de guerra intergaláctico accidental, no tenía ningún lugar en particular donde estar. Zurich estaba sentado en el asiento del copiloto, mirando los controles con el heredero de alguien cuya visión del mundo acababa de ser violentamente arrancada y reemplazada por un manual de instrucciones escrito por un chimpancé borracho. Entonces, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Y ahora qué? Book se estiró, con las botas apoyadas en el tablero, completamente indiferente al robo. Nave espacial que pilotaban. Bueno, reflexionó, estaba pensando en encontrar un lugar tranquilo y agradable donde nadie nos guardara rencor. Serac soltó una risa mecánica y aguda. Un lugar donde el dominio no nos persiga. Eso no existe. Book sonrió con suficiencia. Supongo que eso significa que crearemos uno. Los prismáticos de Zurich parpadearon al procesarlo. Luego asintió lentamente. Y por primera vez desde que Book lo conoció, ya no parecía un soldado. Solo un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad. Varios días después, en la lejana luna olvidada de ningún lugar especial para él, cierto transporte robado del dominio aterrizó con cierta gracia, lo que significa que solo un ala rozó una formación rocosa al caer. Book pisó el suelo polvoriento, con las manos en las caderas, observando el paisaje, nada impresionante. Bueno, declaró, no es bonito, pero es nuestro. Zurich, a su lado, examinó el árido yermo. Tienes estándares notablemente bajos. Me gustan los lugares donde nadie. No le importa, dijo Book simplemente. Significa que nadie viene a molestarnos. El gato del granero bajó de un salto de la nave, olfateó el suelo e inmediatamente orinó sobre él, reclamando así el dominio de toda la luna. Zerk suspiró. No puedo creer que haya ligado mi destino a esto. Book le dio una palmada en la espalda. Vamos, amigo. Es hora de construir una nueva casa. Zurich lo miró con expresión ilegible. Entonces finalmente suspiró. Bien, pero si estoy reconstruyendo mi vida desde la nada, exijo un granero mejor. Book sonrió. Trato. Y con esto se pusieron manos a la obra. Porque en algún lugar allá afuera, el dominio todavía estaba lamiéndose las heridas. En algún lugar, todavía estaban buscando. Pero aquí, Book Holloway y el capitán Zurich se habían ido, muertos en lo que a la galaxia concernía. Y dos hombres completamente nuevos estaban a punto de formar su propio hogar. El fin.